Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a Dios en esta hermosa mañana que nos da la oportunidad, queridos hermanos, de volver a participar en su palabra. Damos gracias a nuestro Dios que en su infinita paciencia, en su infinita misericordia, Dios extiende todos los días, queridos hermanos, la oportunidad de cambiar, la oportunidad de volvernos al Señor, la oportunidad de hacer las cosas bien. Todos los días nuestro Padre Celestial está hablando a sus hijos, está hablando a su pueblo. Todos los días Él está ministrando, queridos hermanos, que hay un pueblo que conozca su presencia, que conozca y se entregue, queridos hermanos, de todo corazón. Dios le está dando la oportunidad a los hombres, queridos hermanos, de que reconozcan la grandeza de su misericordia y su bondad. Todos los días Dios está dando tiempo al hombre que recapacite, que reflexione en su vida antes que sea demasiado tarde. El hombre no entiende, queridos hermanos, que le queda poco tiempo, o es el tiempo que Dios da de vida. El hombre no entiende que ese tiempo, que el tiempo que Dios le da a los hombres es pasajero. Hoy estamos, mañana no. La Escritura dice que la vida del hombre es como una neblina. De repente aparece, de repente desaparece. Por eso es importante que nuestra vida, queridos hermanos, siempre busque la vida de nuestro Señor Jesucristo, que nos otorga todas las mañanas, todos los días. Y damos gracias a Dios que nos permita hoy, en este día, agradarle, caminar en Él, hacer su voluntad, que vivamos apartados para el Señor. Bueno es nuestro Dios, digno de toda alabanza, de toda adoración. Nunca, queridos hermanos, siempre recapacite, siempre piensen en la importancia y valorar, queridos hermanos, las cosas que Dios nos da todos los días. El hombre a veces piensa que Dios le da dinero, les da comida. Pero lo que Dios nos da todos los días es su pan. Lo que Dios nos da todos los días es su santo y bendito Espíritu. Lo que Dios nos da todos los días es su presencia. Lo que Dios nos da todos los días es la fortaleza, es la fe. Lo que Dios nos da todos los días es la vida para seguir adelante, no viviendo, sino vivir para Él. Por eso el Señor dijo que la vida del hombre no consiste en los bienes de esta tierra. No consiste en comida y bebida, no consiste en ropa, no consiste en dinero. La vida del hombre consiste en Cristo. Cristo es la vida es Cristo. Cristo es todo lo que el hombre necesita en su vida. No estoy diciendo, queridos hermanos, que lo demás no sea parte también de nuestra vida. Lo demás es la forma de vivir aquí en la tierra. Pero vivir como se vive en los cielos, en el reino de los cielos, necesitamos a Cristo. No necesitamos lo material. No necesitamos nada de esta tierra para vivir la vida de Cristo. Lo que necesitamos nosotros, queridos hermanos, para vivir la vida de Cristo, pues es poner los ojos en Él. Es andar como Él, hablar como Él, pensar como Él, dirigirnos conforme a su voluntad, entender cuál es el propósito del Padre en nuestra vida. Pidiéndole a nuestro Señor una palabra. Una de las cosas que veo, queridos hermanos, hay un mundo espiritual. Hay un mundo, queridos hermanos, que su mayor anhelo, su mayor deseo es que el hombre vuelva atrás. Al diablo está feliz con la vida de los hombres que dan un paso hacia atrás. Él está feliz con la gente, queridos hermanos, que decide
aún en su mentalidad. Por eso el mayor engaño del hombre, hermano, es creer que está bien, cuando en realidad, queridos hermanos, el hombre, cuando da el hombre un paso hacia atrás, ese hombre no está bien. Ese hombre no está bien. Porque ¿quién puede estar lejos de Dios y estar bien? ¿Quién puede vivir, hermano, apartado de nuestro Señor Jesucristo y decir, me va bien? El pronto está, queridos hermanos, de que el Espíritu hablaba esta mañana y me dijo, el diablo va a presentar o presenta cosas atractivas. Fíjese que me llama hermano, ¿cómo decirle? La atención. ¿Cómo fue que, hermano, le presentaron en este tiempo, el diablo presentó en este tiempo, hermano, lo atractivo del dinero? Fíjese, hermano, el dinero, aunque parezca un simple monedas, el mundo, aunque parezca simplemente son objetos, en realidad tienen un poder tremendamente. Un poder, queridos hermanos, donde el hombre es seducido, el hombre es atraído. El hombre, queridos hermanos, es capaz de dejar todo, hermano, por tal de abandonar este camino de Dios. El hombre que es atraído, que es seducido, queridos hermanos, por este mundo, por el mundo de las tinieblas, le hará creer, queridos hermanos, de que hay cosas más que tienen valor, más que la presencia de Dios. Por eso vivimos en un tiempo, queridos hermanos, donde cada día aparecen nuevas cosas atractivas, cosas que seducen a los hombres por medio de los ojos, cosas atractivas, queridos hermanos, para los ojos del mundo y para los hombres de Dios, para mujeres de Dios. Esta palabra atractivo, hay cosas muy atractivas. La palabra atractivo viene de la palabra que tiene fuerza, que dice que tiene un poder que atrae. También atractivo significa que gana o inclina la voluntad del hombre. Se gana la voluntad del hombre y el hombre dice, inclina su voluntad, se rinde. La palabra atractivo también significa fascinante, llamativo, interesante. Por eso dijo Pablo, Pablo llegó a decir, queridos hermanos, en el libro de Gálatas, cuando dijo en Gálatas 3, dijo, ¿quién os fascinó? ¿Quién os fascinó para desobedecer a la verdad? Oh Galas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Dice, tan necios son. Oye, grande es una necedad. Hay una gran necedad, dice, que habieron comenzado por el Espíritu y vas a terminar en la carne. Ahora van a terminar en la carne. La carne representa una vida sin Dios. ¿Qué fue lo atractivo, lo que le estaba diciendo? ¿Qué fue tan atractivo para sus ojos que abandonaron las cosas de Dios? ¿Qué fue lo atractivo, lo fascinante? Que ustedes cambiaran la voluntad, que fueran ustedes cambiaran, que se dejaran rendir,
que perdieran la fuerza para dejar las cosas de Dios. ¿Qué fue? Por eso dice Pablo, oiga, ¿quién os fascinó? Caminaban bien, estaban bien. La gente no sabe si camina bien. La gente estaba entregada. Ay, hermano, a veces da tristeza ver que los hombres de la noche a la mañana abandonan todo. No te dan una explicación por qué. Sin embargo, hay que decirle, pues está bien. Pero es interesante que, hermano, que la gente esté tirando todo a la calle. Que la gente ya se esté desanimando. ¿Por qué dice eso la Escritura, hermano? Porque hay cosas, dice, Pablo se asombra, queridos hermanos, al entender que hay mucho creyente que hoy se va a dejar seducir. Mucho creyente, queridos hermanos, que está cayendo en lo atractivo. Algo que es fascinante, interesante. Por eso están perdiendo el interés en Dios, porque ya no les parece interesante, ya no les parece atractivo, ya no les parece fascinante, ya no les parece precioso las cosas de Dios, ya no les parece algo, hermano, que nos cause una emoción por estar con Él. Dice que fue, mira, el diablo es astuto. Y el diablo sabe, hermano, que a mucha gente le va a presentar lo que tanto mira, hacia dónde ponen los ojos. El caminar depende hacia dónde pongamos los ojos. Por eso el ciego dice que no sabe a dónde va y lo tienen que tomar de la mano para que lo puedan dirigir. Pero, queridos hermanos, el que tiene la vista, hermano, ve. Es aquel que, hermano, que dirige su camino por voluntad propia. No necesita a nadie que lo lleve. Lo que está diciendo, queridos hermanos, que es por causa de los ojos. Por causa de los ojos que las personas se olvidan de Dios. Es por causa de los ojos, queridos hermanos, donde el hombre se aparta, se aleja de Dios. Es por causa de los ojos que el hombre deja tirado todo, como lo que pasó en el huerto. Por eso dice que vio, dice la Escritura ahí, queridos hermanos, que en Génesis 3, que Dios, o sea, Eva miró, queridos hermanos, y vio que él dice que el árbol era bueno. O sea, esta palabra bueno es que le fue atractiva. Le fue atractiva, queridos hermanos, en Génesis 3, versículo 6, le fue atractivo lo que vio Eva. Vio que era fascinante, queridos hermanos, lo que vio Eva. Dice que, hermano, dice que vio que dice que vio, esta palabra ver, hermano, vio que dice que significa discernir, significa menospreciar. Dice que vio que el árbol era bueno para comer. Lo que representa que despreció, lo que representa que menospreció. Hizo un comparativo. La serpiente le hizo, esta palabra también, queridos hermanos, la palabra vio significa especial. Consideró que era más atractivo una sabiduría que el árbol del conocimiento que Dios tenía para ellos. Por eso Dios dice que el árbol era bueno para comer. Por lo tanto, representa, queridos hermanos, que dice que significa cosa buena, significa abundancia, significa agradable, algo. Esta palabra dice que la palabra hermano bueno significa feliz.
significa beneficio, significa estar alegre, significa alegría, significa fértil, gozoso, con gusto. Dice significa humanamente, humanamente. Lo que estaba diciendo Eva, lo que Eva dijo, esto yo lo que necesito para mi vida personal. No para una vida espiritual, sino para una vida personal, una vida humana. Una vida humana. Lo que hizo la serpiente, hermano, es que la Eva o los Adanes en el huerto se distrajeran y miraran algo atractivo. Algo atractivo. Hermano, que les hizo fascinante, que dijo que hermano, dijo que yo quiero ser feliz. Dijeron ellos, yo quiero ser feliz. Dijeron ellos, queridos hermanos, dice que vio eso Dios, dice que ellos apartaron los ojos del Señor y lo pusieron, querido, un árbol del bien y el mal. Un árbol, queridos hermanos, de apariencia religiosa. El árbol del bien y el mal es un árbol, es una estructura, es una doctrina de una religión. Por eso dice que tiene fuerza, poder. Mírense que, hermano, se ha puesto a pensar, fíjense que eso me llamó la atención hoy lo que hizo, lo que el Espíritu me hablaba. Un fruto de ese árbol fue capaz de hacer que el hombre cambiara todo un reino, toda una vida, todo lo de Dios. Al propio Dios por un fruto lo cambió. Por un fruto de pecado, un fruto de desobediencia. Decidió que era mejor. El diablo le presentó que ese fruto, el fruto de desobediencia, el fruto de pecado, queridos hermanos, le presentó que era más atractivo que todo el reino de Dios. Se lo presentó, queridos, ser más atractivo que la presencia de Dios. Fue ¿cómo es posible? Hermano, yo he aprendido algo. Que una de las cosas que el hombre no es pecador. O sea, o el hombre no peca hasta que le lleguen al precio. Una vez me demostraron ese asunto. Hasta que le lleguen al precio. La tentación, ¿qué es la tentación? La tentación, queridos hermanos, es como un comercio. La tentación es como un comercio. Por eso, ¿qué habían en el día, en el que estaban comprando y vendiendo? En la casa de Dios. ¿Qué significa eso? Esa palabra comercializar, hermano, es un regateo de precios. O sea, ¿tú qué me ofreces? ¿Y yo qué te doy? ¿Tú qué me ofreces? ¿Yo qué te doy? Y ahí está en el regateo de precios. Es como cuando uno va a comprar al mercado. La vendedora o vendedor te ofrece un precio y tú dices, te doy tanto. O cuando me lo das en menos. Y empieza un regateo de precios. O cuando alguien quiere comprar algo tan valioso, queridos hermanos, ¿lo vendes? No, no lo vendo. Bueno, te doy tanto. No lo vendo, te doy tanto. Y no lo vendo y te doy tanto. Hasta que por fin vio que la oferta fue atractiva. Entonces antecede a esa tentación, queridos hermanos, porque el precio fue atractivo. Lo que está diciendo, queridos hermanos, de que, hermano, la mercadería en este tiempo, la tentación en este tiempo es si te llegan al precio. Si te llegan al precio, el hombre es capaz de hacer todo. Porque cuando el hombre entiende que le llegaron al precio para poder hacer lo malo, queridos hermanos, entonces considera que las cosas de Dios bajaron de precio. Dejaron de tener el valor tan alto en cual lo tenía. El diablo es negociador, que el Señor lo reprenda. Porque la tentación es llegarle al precio a alguien. Es llegarle al precio.
Por eso el hombre puede aguantar en cuanto a comercializar. Por eso usted va a ver que en el tiempo final no tendrá que ver con pecado. No lo dice directamente. Tendrá que ver con comprar y vender. Es como decía aquellos famosos retos que sacan los estudiantes, la gente. ¿Por cuánto lo haces? ¿Por cuánto lo haces? ¿A que no te atreves? Si te doy tanto, ¿por qué no lo haces? Si te doy tanto, ¿por qué no lo haces? Eso es una tentación. Llegar al precio. Si el hombre resiste a ese precio, es porque ha resistido la tentación. Por eso, queridos hermanos, dice que dejar a Dios tiene un precio. Amar a Dios tiene un precio. Pero para que alguien deje a Dios, se aleje de Dios, es porque le han llegado al precio. El mundo hoy está, el mundo espiritual, todo es un precio, hermano. Todo es un precio, nada se hace por dinero, nada se hace sin dinero. Todo es un precio. Pero en este tiempo, el diablo convenció, queridos hermanos, la serpiente convenció a Eva. La convenció sobre su felicidad. La convenció de su alegría. Por eso la palabra dice que era bueno. Le ofreció felicidad. Le ofreció prosperidad. Le ofreció éxito. Le ofreció feliz. Le ofreció el gozo. Le ofreció cosas humanamente. Le ofreció fe humanamente. Aunque Dios quiere vernos feliz, aunque Dios quiere vernos gozosos, no será por lo que nos da, sino por lo que Él es, lo que representa a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, lo que representa el Padre en nosotros. Por eso es el gozo de la salvación, porque nos gozamos en la salvación. Pero el Señor dijo que la felicidad del hombre, el bien del hombre, la vida de este hombre no depende de las bendiciones, no depende del gozo, no depende de las cosas materiales de este mundo. No depende de eso, sino que depende de tenerlo a Él. Depende de ser salvo. Pero ¿cómo es que, hermano, dice que atractivo significa dejar la voluntad del hombre? Significa ser, dice, fascinante. Pablo dice, ¿quién os fascinó para haber alejados de la verdad? ¿Quién les fascinó para que llegaran a pensar que la carne es más importante que el espíritu? ¿Con quién les fascinó para llegar a pensar que la vida personal del hombre es más importante que la vida personal de Cristo? ¿Quién les fascinó a ustedes de dar a entender? Dice que la vida del hombre en su vida diaria es más importante que las cosas del espíritu. Pues cuando a alguien le llegan al precio de la desobediencia, el pecado, la rebeldía, la maldad, entonces considera que no es importante las cosas de Dios. Job, el libro de Job 21, versículo 12, como cuando considera al hombre, dice que es más feliz, es más importante la felicidad. Por eso vio que la mujer dice que buena hombre para correr y agradable a los ojos. Dice que ese árbol era bueno para comer, bueno, que a través de ese árbol dice que alcanzaba la felicidad, alcanzaba el gozo, alcanzaba el éxito humanamente, no espiritualmente, sino humanamente. Dice, al son del tamborín y la cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Dicen pues apártate, pues dicen a Dios apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y qué nos aprovecha que oremos a Él y de aquí que su bien no está en mano de ellos? El consejo de los impíos lejos esté de mí. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos apagada, y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira le reparte dolores. Serán como la paja delante del viento y como el tambo que arrebata el torbellino. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia. Le dará su pago para que conozcan
Verán sus ojos su quebranto y beberán de la ira del Todopoderoso. Vean qué dice. En el versículo 21. Eso está interesante, hermano. Dice, vean, la ira del Todopoderoso. Dice este pasaje, en la versión Liga Bíblica, dice que pasan sus días en prosperidad y descienden al Seol. En el versículo 11 dice, dejan correr a sus niños como ovejas, sus hijos brincan de contentos. Le cantan al son del arpa y de la cítara, al son de la flauta se divierten. En el versículo 13 dice, acaban sus días tranquilamente. Acaban sus días tranquilamente. Dice, y descienden en paz al lugar de los muertos. Descienden sus días tranquilamente. La versión lenguaje actual dice, durante toda su vida, los malvados gozan de gran bienestar. Y al final tienen una muerte tranquila. Vean qué dice, hermano, tienen una muerte tranquila. Eso es interesante porque dice, no creen estar obligados a respetar a Dios. No creen estar obligados a respetar a Dios. No están obligados ni a dirigirle sus oraciones. No están obligados, dice, a obedecerlo. No están obligados a estar cerca de Él. Vuelvo a repetir, se mantienen lejos de Dios porque no quieren obedecerlo. No creen estar obligados a respetar al Dios Todopoderoso ni a dirigirle sus oraciones. Vea lo que dice. Se creen dueños de su felicidad, pero yo no pienso como ellos, dijo Job. Se creen dueños de su felicidad. ¿Qué significa la palabra, hermano? Esto fue lo que pasó en el huerto. ¿Qué buscaba hermano? ¿Qué le ofreció, hermano, la serpiente a Eva? Le ofreció una felicidad humana. Una felicidad de hombres. Y no una felicidad, un gozo, un éxito en el Espíritu de Dios, en el reino de Dios. De tal manera que cuando Eva pone los ojos en ese árbol, en esa sabiduría, dice que se creen dueños de su felicidad. Por eso la palabra bueno significa felicidad, significa estar contento, significa estar lleno de gozo, significa feliz, significa prosperidad, significa, queridos hermanos, una vida lejos de los propósitos de Dios. Significa tesoro humanamente. Eso es lo que significa, queridos hermanos, bueno. Día de fiesta. Eso también significa ungüento. Significa ser o parecer ser bien o bueno. Parece un acto bueno. Significa también muy inteligente. Entonces creía salvos. Se creía, hermano, que hablaba bien, palabras buenas, obras buenas. Pero ellos dijeron, ¿qué tiene de malo ser feliz? No tiene de malo ser feliz. ¿Qué tiene de malo ser próspero? No es pecado ser próspero. El pecado está en creer que no es importante las cosas de Dios. De tal manera dice que les quedó, dice, se creen dueños de su felicidad. Pero yo no pienso así como ellos. El versículo 17, nunca se ha visto que los malvados mueran antes de tiempo. Nunca se ha visto que sobre ellos haya ningún desastre. Nunca Dios se ha enojado tanto como para hacerlos sufrir. Nunca he visto que el viento que se los lleve como la paja. No me vengan con que el castigo solo va a ser solamente para los hijos. No me vengan, dice Job.
No me vengan, dice mejor que Dios los castigue a ellos para que aprendan una lección, que sufran los malvados su propia destrucción, que sufran en carne propia el enojo del Todopoderoso. Pero vean qué dice. 21 dice, les queda ya poco tiempo de vida. ¿Qué les puede importar la vida de las viudas y los huérfanos que quedan, que dejan? A Dios nadie le enseña. Él es el juez de todos, aunque la gente más, dice, aún de la gente más importante. Versículo 23. Algunos mueren en plena juventud, gordos y llenos de vida. Otros mueren amargados, sin haber disfrutado de nada. Pero unos y otros mueren en la tumba, se llenan de gusanos. Me imagino lo que piensan ustedes, quieren hacerme daño. De seguro preguntan dónde se quedaron los palacios que tenían ese rico malvado. Pregunten a sus viajeros, presten atención a sus relatos. Los malvados siempre se libran del castigo de Dios. Dice, nunca nadie los reprende, nunca nadie les da su merecido. Cuando se mueren, mucha gente va al entierro. Esto me impactó. Dice, cuando ellos mueren, mucha gente va al entierro, luego hacen guardia en su tumba y la tierra los recibe con cariño. Y todavía esperan consolarme con sus palabras sin sentido. Es falso todo lo que han dicho. ¿Por qué digo eso? Es falso todo lo que han dicho. Porque las personas esperan en un funeral. Esperan en un funeral que se diga, este hombre, esta persona era una buena persona. Esperan que se diga en un funeral, esta persona era buen padre, era buen hijo, era buena madre, era buena hija, nunca se metió con nadie. Y hasta con el Señor se fue en paz porque fue una buena persona. Pero dijo, aquí dice Job, es falso todo lo que han dicho. Es falso todo lo que han dicho de esa persona que murió. Que ya lo tenga Dios en su santa gloria. Se fue al cielo. Mira, hermano, es una mentira. Cristianos, en vez de hablando bonito de una persona que murió, que toda su vida rechazó a Cristo, que toda su vida menospreció su salvación. Esa persona era malvada, era malo. Esa persona odiaba a Cristo, odiaba a Dios. Y todavía la gente dice ahí, los falsos cristianos apoyando a esa gente, murió en paz. Se fue con Dios, Dios lo tenga en su santa gloria. Dice, es falso lo que dicen. Por eso usted no se atreva a dar la cara ni a publicar de personas y diciendo era una buena persona. Dios lo tenga en su santa gloria porque es falso. Se fue directo al infierno y todavía dicen que era una buena persona. Dice que los de la tierra, dice que hacen guardia en la tierra y lo reciben con cariño. Lo más interesante de esto, que aquí no solamente está hablando, hermano, de la gente del mundo, sino de la gente dentro de la iglesia de Cristo. Porque acá dice, es que recibió a Jesucristo y ya se fue con el Señor. Dice, algunos mueren en plena juventud, otros gordos y llenos de vida. Otros mueren amargados sin haber disfrutado nada. De seguro se pregunta dónde quedarán los palacios que tenía ese rico malvado. Usted no haga eso. Por eso, hermano, dice, les queda poco tiempo de vida. Hay gente, hermano, que entonces quiere decir que los que decidieron dejarse llevar por los atractivos, los que decidieron ser felices y dijeron así, dice que les queda poco tiempo de vida. Dice que a ellos, mire, mucho cristiano, mucha gente que está en una iglesia, les vale un cacahuate, perdonen la expresión.
las almas de las familias. No les importa las almas de su familia. No les importa las almas, queridos hermanos, de las almas alrededor de ellos. No les importa. Dice esta versión, dice que no les alcanzará la vida. No les alcanzará la vida mientras una persona sea feliz. No les alcanzará la vida para hacer lo bueno y agradable ante los ojos de Dios. A ellos no les importa la salvación de la familia. A ellos no les importa la salvación de las demás. Por eso dice que dejaron a las viudas, dejaron a los huérfanos. A ellos no les importa la salvación. A ellos les importa ser felices. No les alcanzará el tiempo para hacerlo. No les alcanzará el tiempo para evangelizar. No les alcanzará el tiempo para llevar el mensaje para otros. No tienen tiempo. Siempre están ocupados, siempre están en sus negocios, siempre están en el trabajo, siempre están haciendo algo y no les dará tiempo. No tienen tiempo para evangelizar. Nos llamaron para evangelizar, nos llamaron para llevar el mensaje, no para vivir engordándonos. No para llevar una vida, queridos hermanos, de trabajo. No para llevar una vida disfrutando de esta vida. Dice que les queda poco tiempo de vida. Lo que está diciendo, que no les alcanzará la vida para hacer la voluntad de Dios. La gente piensa que la voluntad de Dios es que vivamos bien. La voluntad de Dios es que seamos santos. La voluntad de Dios, como dijo mi Señor Jesucristo, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cuándo se va a acabar esto? Porque el Señor, ¿crees que el Señor dijo que la mies es mucho y los obreros son pocos? La cosecha es mucho y la gente no quiere trabajar. No quiere hacer el mensaje, la voluntad de Dios, el propósito que Dios les dio. Dice que no les alcanzará el tiempo para llevar el mensaje de salvación. No les alcanzará el tiempo para traer a almas a Cristo. ¿Se acuerda qué le pasó al rico? Por eso dice que los ricos, acá dice que de seguro, dice, preguntarán dónde quedarán los palacios de ese que tenía ese rico malvado. Vean lo que le dice, un rico malvado. ¿Quiere decir que el rico que se fue al Seol era buena persona? Ese rico que decía, Padre Abraham, ¿era un hijo de Dios? Sí, era un hijo de Dios, porque decía Padre Abraham. Él gritaba, Padre Abraham, Padre Abraham. Pero acá dice que lo toman como el rico malvado. Era malvado. Es que era un buen hombre, porque dice que él comía en su casa, en su palacio. Comía, dice, con sus amigos. Era buena persona, siempre estaba reunido con personas. Pero Lázaro le pedía un plato de comida. Lázaro estaba a la puerta hablándole al rico, le estaba predicando al rico, le estaba llevando alimento de los cielos. Regresa a casa, seguramente le estuvo diciendo, Lázaro, regresa a casa. Mira, vuelve a servir a Dios. Las cosas de Dios son más importantes para la salvación. Y el rico estaba disfrutando, estaba felizmente, humanamente disfrutando de su vida. Él ya no tenía tiempo para la oración. Él ya no tenía tiempo para servir a Dios. Él ya no tenía tiempo, queridos hermanos, para el llamado de Dios. El Señor dice que era malvado. Era una persona mala. Yo siempre he dicho, Dios va a demostrar en el último tiempo. Por eso cuando seamos juzgados, le va a demostrar a Dios, al hombre, que él no era bueno, ni que hacía las cosas bien. También le va a demostrar que lo santo que se creía no era santo, que lo justo que se creía no era justo, que lo perfecto que se creía no era perfecto. Le va a demostrar que no hacía bien, sino que hacía mal. Por eso le digo a aquellos, dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Ellos creían que habían hecho el bien, pero habían hecho el mal. Dice aquí, queridos hermanos, de que ese rico era malvado.
Y todavía en su sepulcro, ese rico cuando muere y en el sepulcro hicieron guardia y dijeron, este hombre, dice que consolaron a la gente y decían, este hombre rico, era un hombre rico, ayudaba a los pobres. Este hombre rico era muy buena persona, ayudaba a la gente que podía, era respetuoso, pero su corazón era malo. Fue tan malo porque llegó a decir, dice que durante toda la vida los malvados gozan del gran bienestar y al final tienen una muerte tranquila. Murió tranquilo en casa, murió con su familia. Oh, ese hombre murió de viejo, murió tranquilo, no murió en una violencia, no lo mataron, él murió, de repente murió. Ese rico, esa era una buena persona, no se metía con nadie. Pero no estoy hablando por eso. Mira, hermano, si nos ponemos a estudiar bien las escrituras, la escritura nos enseña que en realidad ser rico no es tener dinero. Ser ricos, hermanos, tener a Cristo. Porque la gente lo que tiene es vano, no les sirve para nada. Y si no sirve para nada un dinero, una persona no es rica. Una cosa es que le hagan creer a las personas que el dinero es el todo, y otra cosa es que el dinero lo sea. Por eso dice aquí, queridos hermanos, que dice que acá dice que acabaron sus días tranquilamente, acaban sus días tranquilamente y descienden en paz al lugar de los muertos. Pero estos decían, ¿por qué Dios consideró que su corazón era malvado? Porque estos decían en su corazón. Vean lo que dice, hermano. Decían en su corazón, dice Dios, decían a Dios, apártate de nosotros. Apártate de nosotros, no queremos conocer tus caminos. ¿Por qué habría de servir yo al Señor Todopoderoso? ¿Qué ganamos nosotros si oramos? ¿Qué oramos si nosotros suplicamos? ¿Qué ganamos? Y tienen a su alcance la felicidad sin que Dios esté presente en sus proyectos. Hay gente que dice que Dios está en sus proyectos. Dice que Dios, hermano, pero usted ve en el libro de Josué 1, versículos 7, 8, 9, dice ahí, hermano, que Dios está cuando el hombre es obediente. Es que Dios me ha dado este trabajo, Dios me ha dado este negocio, pero a cambio de ello voy a dejar de ir a los cultos. A cambio de ello voy a dejar de servir al Dios Todopoderoso. A cambio de ello, dice, voy a dejar de orar. Voy a dejar de ir a las oraciones. Voy a dejar de ir porque dice, porque tengo al alcance, tengo la oportunidad de ser feliz. Dice, y tienen al alcance la felicidad sin que Dios esté presente en sus proyectos. ¿Qué fue lo que tenía? ¿Qué fue lo que le dio la serpiente a Eva? Que tuviera al alcance la felicidad humanamente. Y cuando tuvo Eva la oportunidad de ver la felicidad humanamente, la aprovechó. ¿Por qué? Porque le llegó al precio. Tengo la oportunidad de ser feliz. Tengo la oportunidad de tener lo que no tengo. ¿Acaso Dios quiere que no seas feliz? ¿Acaso Dios no quiere que tú prosperes? ¿Acaso Dios no quiere, hermano, que tú tengas un buen negocio? Dios no está peleado con las riquezas. Dios lo que quiere es que tú no ames las riquezas. El problema de la raíz de todos los males es el amor al dinero. No que no tengas riquezas, sino que no las ames. Y la palabra amar significa, sino que lo ames más a ellos que a Dios. ¿Por qué? Porque dice, tengo al alcance la felicidad. Pero esa felicidad es a cambio de que apártate de nosotros. No queremos conocer tus caminos, no queremos servirte, no queremos orar. Por eso la iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia de Jesucristo, hermano, aquella iglesia que está llena del bendito Espíritu Santo, es la que dice en el libro de Hechos 2, versículo 42.
una iglesia unida, una iglesia en oración, una iglesia en ayuno, una iglesia en los discipulados, una iglesia en los cultos, una iglesia en la danza. Todo era unidad y armonía. ¿Por qué vendían todas sus propiedades? Cuando el Espíritu Santo llega a la vida de un creyente, considera que todo lo material no es comparado con la llenura, no es comparado con la presencia de Dios, no es comparado, queridos hermanos, con tener a Jesucristo en nuestra vida. No es comparado, no le toma importancia, lo toma en segundo lugar. No es relevante porque sabe que no tiene precio. Pero dice que ellos tenían, el rico dijo, tengo al alcance de la felicidad. ¿Qué significa árbol bueno? Alcanzar la felicidad, humanamente. Entonces dice que Dios los dejó que vivan una vida tranquila. La versión Dios, la lenguaje actual dice que los dejó Dios, que toda su vida los malvados gozan de gran bienestar y al final tienen una muerte tranquila. Les dio Dios hasta que mueran tranquilos. ¿Pero a dónde descendieron? Descendieron al Seol. Descendieron al lugar de los muertos. Que acá dice que no solamente descendieron al lugar de los muertos, sino que, vean lo que dice, queridos hermanos, sino que en su tumba se dijo, eran buenas personas. En su tumba se dijo, hermano, estos eran buenos, y el Job dijo, falso, no eran buenos, eran malvados, porque dijeron en su corazón, dijeron que Dios se aparte de nosotros. No queremos el conocimiento. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovecha que oremos a Él? Falso. Falso, dice. Dice que pasaron sus días en prosperidad. Acabaron sus días tranquilamente. Pero fueron directamente al Seol como fue el rico. Fue malvado porque decían, apártate de nosotros, no queremos conocer tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso? Dice que se creen dueños de su felicidad, pero yo no pienso como ellos. ¿Quién piensa? A ver, hermano, ¿quién piensa que la felicidad está en los bienes? ¿Quién piensa que la felicidad está en abandonar el camino de Dios? ¿Quién piensa que la felicidad está en apartarse, alejarse, dejar de congregarse? ¿Cómo piensa usted eso? Job dijo, yo no pienso como ellos. Porque se creen dueños de su propia felicidad, se creen dueños de la felicidad. Eso significa el árbol del bien y el mal, una vida de felicidad propia, una vida de gozo propio, una vida de prosperidad propia. Por eso dice que Job dijo, no les alcanzará la vida para hacer lo bueno. No les alcanzará la vida para hacerlo agradable ante los ojos de Dios. No les va a alcanzar el tiempo, porque dice, ya les queda poco tiempo de vida, porque a ellos no les importa las viudas y los huérfanos. Dice que no les va a alcanzar el tiempo para revertir todo aquello. No les va a alcanzar todo el tiempo porque no les importa la salvación de su familia, no les importa la salvación de las personas. Porque dejaron, dice hermano, no les importa llevar a las almas a Cristo, no les importa predicarle a los demás, no les importa, dice que no les alcanzará el tiempo para hacerlo. Al rico, ¿sabe qué? Que al rico no le alcanzó el tiempo. Quizás cuando mueren en el sepulcro, cuando muere el rico, en el sepulcro, quizás, hermano, dice que estaban haciendo, y quizás estaba oyendo él que, hermano, decían, este hombre era buena persona. Mientras el Señor dijo, falso, es un malvado. Es un malvado. ¿Por qué ser un malvado, queridos hermanos? Porque enseguida pensó en ir a evangelizar. Padre Abraham, déjame ir. Enseguida pensó este hombre,
en ir a evangelizar. Enseguida pensó este hombre, queridos hermanos, en llevar la palabra a su propia familia. Enseguida pidió, él quería convertirse, queridos hermanos, en un predicador, un mensajero a su propia familia. Ahora sí, pero dice que no les va a alcanzar el tiempo. Porque decidieron ser felices. Decidieron la felicidad humanamente. No les alcanzó el tiempo. Se alejaron de Dios, se apartaron de Dios, están disfrutando de la vida. Ya no se congregan. Van de la iglesia cuando pueden. Ya no tienen tiempo para las reuniones de oración. Ya no tienen tiempo para los discipulados. Ya no tienen tiempo para Dios. Ese es un rico que goza de la vida. Pero el Señor le dijo que eran malvados. Hay que decir que esta persona fue buen cristiano hasta el último tiempo. ¿Y por qué uno no dice, este cristiano murió, se fue directamente al Seol, se fue a un lugar de tormento? Este cristiano ciertamente recibió a Jesucristo, pero este cristiano abandonó el camino de Dios. De vez en cuando se asomaba a la iglesia, de vez en cuando dejó tiradas las oraciones. Este cristiano le servía a Dios, pero dejó de servirle a Dios. Este cristiano abandonó las cosas espirituales. Este cristiano ya nada más asistía cada vez que podía. Este cristiano ya no evangelizaba. Este cristiano ya no les importaba las almas. ¿Por qué no se dice este hombre que murió odiaba a Cristo, odiaba a Dios? Este hombre rechazó la palabra y se fue al infierno. No, todo el mundo pone, se fue al cielo, se fue con Dios, era un buen siervo, era una buena sierva, cuando había dejado el camino. Cuando habían apartado, había tirado todo. Se mantienen alejados de Dios. Dice, ¿por qué no quieren obedecerlo? ¿Por qué no se dice en un sepulcro? ¿Por qué no se dice en un velatorio? Este hombre desobedecía a Dios. Este hombre dice que estaba obligado, que nadie lo obligara a respetar a Dios. Este hombre decía que nadie lo obligaba a ir a los cultos. Que este hombre le decía que nadie lo obligara a ir a las oraciones. Eso es lo que dice Job. Que los malvados llegaron así: a mí nadie me obliga a ir al culto, a mí nadie me obliga a ir a escuchar la palabra, a mí nadie me obliga a estar en las oraciones, a mí nadie me obliga a estar con mis hermanos. Digo el Señor, ¿eso quieres? Entonces sé feliz, hijo. Dice que en la hora del sepulcro todo mundo habló bien de él. Y Job dijo, yo no estoy de acuerdo. Job dijo, yo no estoy de acuerdo, porque este era un hombre malvado. Dijo, Dios dijo, bueno, muere feliz, hijo. Vamos a hacer que mueras feliz. En plena juventud, gordos, comida y bebida, llenos de vida, o sea que murieron antes de tiempo. Otros murieron amargados, no disfrutaron la vida. Era un rico malvado. Nunca nadie lo reprende, dice en el versículo 30, los malvados siempre libran el castigo de Dios. Nunca nadie los reprende, nunca nadie les da su merecido. Nadie les dice nada, nadie los reprende. Oye, ¿por qué no reprende? Déjalos. Y cuando se muere mucha gente va al entierro, luego hacen guardia en su tumba y la tierra los recibe con cariño. Oh, murió feliz. Murió porque era cristiano. Y todavía dice, esperan consolarme con palabras sin sentido. Es falso todo lo que han dicho. Bendito Dios. ¿Qué espera que se digan, hermano, en su lápida? ¿Qué palabra quieres que se digan el día que mueran las personas? Que eras una buena persona porque dijiste, a mí no me pueden obligar a buscar a Dios. A mí no me pueden obligar a ir al culto. A mí no me pueden obligar a servir a Dios. A mí no me pueden obligar. Dice que murió feliz. Murió disfrutando de esta vida, de esta tierra. Esperan que su funeral se diga, fue un gran hombre, fue una gran mujer.
se fue con el Señor, aunque él se haya ido de la iglesia. Es que dijo, aceptó a Jesucristo como su Salvador, pero en vida, llegaba de vez en cuando a los cultos. Dejó de asistir a las oraciones, dejó de asistir a los discipulados, dejó de servir a Dios, dejó de buscar a Dios. Dice que apartó de sus vidas las cosas de Dios porque a él no les interesaba. A él no les interesaba las cosas de Dios. Vemos que nos dice que no recibieron a Jesús para ser salvos. Vemos que eran gente que llevaba una vida en el Señor. Dice que dejaron, hermano, la casa de Dios porque querían ser felices. Por eso dice que era atractivo ante los ojos. Hermano, qué tan poderoso es algo que te dejes llevar a creer que es poderoso alejarse de Dios. La Escritura dice que se volvieron amadores de sí mismos. Se amaron a sí mismos. No quisieron morir a los pecados. Quisieron ser los mismos. Eran amadores más de las tinieblas más que la luz. Amaban ser desobediente. Sus obras eran malas. Prefirieron hacer lo malo que lo bueno. Amaron la mentira más que la verdad. Amaron una alianza. Prefirieron actuar así, que eso no va de acuerdo a la doctrina de Dios, que hacer lo correcto. Amaron más a la familia más que a Él. O sea que prefirieron hacer la voluntad de la familia, no la voluntad del Padre. Amaron más el dinero que las riquezas celestiales. Quiere decir que amaron más al dinero, hermano, que buscar realmente o los negocios a que Dios los usara. Yo prefiero ser usado por Cristo que llenarme de riquezas. Amaron más lo terrenal que el reino de los cielos. Amaron más la carne que la llenura del Espíritu Santo. Eso significa. Amaron más este mundo. ¿Qué significa? Amaron ser iguales a las demás personas. Gente que no quiere nada con Dios. Gente que se muere, hermano. Por eso de Proverbios dice, el último versículo dice 27:20. El Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. La versión Liga Bíblica dice, la muerte y el mundo de abajo nunca están satisfechos. Lo mismo el deseo humano. La versión Septuaginta dice, infierno y perdición no se sacian, así los ojos de los hombres insaciables. Abominación al Señor el que afianza el ojo, los indisciplinados, incontinentes de lengua. Judas se dejó llevar por una tentación del diablo. Fue atractivo el dinero. 30 monedas, algo que no valía. Consideró que era más importante que la salvación, que la santidad, que Cristo, que el reino de Dios. Le llegaron al precio. La tentación es llegarte al precio, por cuanto lo haces. ¿Por qué cree que en Lucas el diablo tentó a mi Señor Jesús al llegarle al precio, diciéndole, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí sí me ha sido integrada. Aquí yo quiero te la doy. Si postraro tú me adorares, todos serán tuyos. El diablo tenía que ofrecer la mejor atracción de este mundo. Y que el diablo considera que ningún hombre se resistiría. Pero primero se lo ofreció a mi Señor Jesucristo. Pero no le funcionó. Por eso todo aquel que está en Cristo, el que está en Cristo, no a todo aquel que es cristiano. Porque el cristiano no está en Cristo. El cristiano no está en Cristo. Una cosa es caminar con Cristo y otra cosa es caminar atrás de Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque acá dice, queridos hermanos, que una versión dice que estos no se sacian por la avaricia que hay en ellos. Hay avaricia en ellos. Nunca se sacian, nunca están satisfechos. ¿Por qué la gente decidió abandonar
las oraciones, los cultos, alejarse de Dios, la palabra. ¿Por qué la gente? Porque para ellos no es atractivo. Por eso los ojos determinan hacia dónde está caminando el hombre. Los ojos, dice, por eso dice que no debemos de quitar nosotros, dice en Hebreos 12, quitar los ojos del autor y consumador de la fe. ¿Por qué razón? Porque dice que el ojo, donde pongas el ojo, no pones la bala, como dicen por ahí. Ahí será el caminar del hombre. Los ojos determinarán, dice que cuando los ojos no encuentran satisfacción en las cosas de Dios, la van a encontrar en otras cosas, la van a encontrar en el mundo, la van a encontrar en el dinero, en lo terrenal, lo van a encontrar en la familia, lo van a encontrar en la mentira, lo van a encontrar en las tinieblas, lo van a encontrar en ellos mismos. Porque si algo está más alto que las cosas de Dios en tu vida, ya los ojos no los tienes en Cristo, los tienes en otras cosas menos en el Señor. ¿Por qué la gente se apartó, se alejó de Dios? Por los ojos, porque encontraron otras cosas más atractivas que Él. La distracción hará que el creyente cada día se aleje de Dios. Son por los ojos que caminamos. Son por los ojos que caminamos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La lámpara en los ojos, la lámpara en los ojos. Dice que los ojos son la lámpara del cuerpo. Si tus ojos, si las lámparas se apagan, los ojos se apagan, estés ciego, pero por los ojos caminamos. Hacia donde veas, dice, si a ti no se satisface las cosas de Dios, queridos hermanos, ¿en dónde vas a terminar? Dice que es como, los ojos son como la muerte y el infierno. Nunca se sacian, nunca encuentran satisfacción. Y el hombre que no encuentra satisfacción en el servicio, en la palabra, en los cultos, en las reuniones, en la oración, pues no va a estar ahí. Pero al final quiere que se pongan en su lápida, que se pongan, que se recuerden como si fueran un buen cristiano, una buena cristiana, un buen siervo, una buena sierva. Que se recuerden que un día recibió a Cristo, aunque sus ojos no los tengan ahí. Hay que poner, creo yo, en las lápidas, en el velorio, decir, esta persona recibió a Cristo, pero decidió un día que no era importante servirle. Decidió un día decir que no es importante los cultos. Decidió decir, esta persona murió desobedeciendo a Dios, se alejó de Dios, se apartó de Dios. Ojalá Dios tenga misericordia, porque dice aquí que les dio Dios para que descendieran tranquilamente al Seol. No los castigó. ¿Por qué no los castigó en vida? Porque iban a ser atormentados en el Seol, iban a ser atormentados en el infierno. Murieron en plena juventud, llenos de vida, sanos, fuertes. Murieron, no les faltó comida, llenos de vida, tuvieron años. Otros murieron amargados, sin disfrutar nada lo que tengan, murieron peleando, murieron. Pero dice que este rico prefirió la felicidad humana que la felicidad de tener a Cristo. ¿Cree que Dios habla bien de ti ahorita estando en vida? ¿Crees que Dios está hablando de sí? Oh, este es mi hijo, este es mi hija. Oh, mi hijo. Piensan que por recibir a Jesucristo como su Salvador, haberlo declarado en la boca, Dios hablará todo el tiempo bien de ellos. Este es mi hijo y mi hija que no le gusta la oración, no le gusta la palabra, no les gusta lo oculto. Es mi hijo, es mi hija, la preciosa, el precioso. Dijo Job. Job dijo, yo no estoy de acuerdo. Dijo Job, yo no estoy de acuerdo con esas palabras que se dicen.
y todavía esperan consolarme con su palabra sin sentido, digo, es falso todo lo que han dicho. Es falso. ¿Qué piensa Dios que dice de una persona que deja todo, hermano? Y todavía dice que en su funeral dirán maravillas. Y Job dijo, yo no estoy de acuerdo. Porque este rico, dice, era malvado. ¿Qué espera que se digan hoy Dios de ti? ¿Y qué espera que se diga el día de que mueras? Aunque la Escritura dice que tienen los días contados. Dice que nunca, dice que no podrá. No les alcanzará la vida para hacer lo bueno. No les alcanzará la vida para salvar a su familia. No les alcanzará la vida para hacer lo que Dios manda. Les queda poco tiempo de vida, porque a ellos no les importa la salvación de sus almas, porque a ellos no les importa la salvación de su familia, porque a ellos no les importa las almas de los demás. Ellos quieren el árbol del bien y el mal, una felicidad humana, un gozo humano, un éxito humano. Lo encontraron más atractivo que el reino de Dios, que la salvación, que la santidad, que la obediencia. Lo encontraron más atractivo. No te distraigas, porque donde pongas tus ojos, ese será tu caminar. Ese será tu caminar. Así que, ¿qué esperas Dios que hable bien de ti hoy? ¿O que hablen los hombres bien de ti después de muerte? Pero Dios dirá, no, yo no estoy de acuerdo. Ni tampoco va a hablar bien de las personas que no le hacen caso, hermano. Ven a Cristo. ¿Quieres que Dios hable bien de ti? Ven entonces a Cristo. Arrepiéntete, haz las cosas bien, ponte a cuenta, regresa a casa. Porque Dios habla bien de los hombres que se arrepienten. Dios habla bien de las personas que regresan a casa. Dios habla bien de las personas que oran. Dios habla bien de las personas que se sumergen en la palabra, en el Espíritu de Dios. Pero no habla bien de las personas desobedientes. Les queda poco tiempo. A ellos no les importan las almas, ni la propia suya. Ni tampoco hablará bien del que hace mal. Dios te bendiga, hermano. Acepta a Jesucristo como tu Salvador y ven a los pies de Cristo. Renuncia a lo malo, ven al Señor. Ponte a cuentas con el Señor. Hermano, no ande de terquito, no ande de desobediente, porque créame que el que anda lejos y apartado de Dios, créame que Dios no está hablando bien de él. Así que si te queda poco tiempo, Dios puede llevarte hoy, puede llevarte mañana. Y créame que no he visto un funeral donde se diga en la lápida, donde se digan, este hombre era una mala persona, aborreció a Dios toda su vida, menospreció a Dios, dejó los cultos, era desobediente, dejó de servir a Dios, se aferró más a su vida, felicidad, que buscar la felicidad. No he visto un funeral así, pero me gustaría verlo, porque Job dijo, yo no estoy de acuerdo con ese funeral, donde se hable bien de una persona cuando en vida hizo todo lo malo hacia Dios. Que Dios te bendiga, hermano. Ven al Señor, a Cristo. Ven a Cristo. El Padre te está esperando, hermano. Hoy es tiempo de hacer las cosas bien. Que Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Ayúdenos a compartir, dale like a la página, hermano, para que les lleguen las notificaciones. Y les esperamos mañana con la voluntad de Dios a las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Así que arrepiéntete. Estás a tiempo de ponerte a cuentas. Estás a tiempo de hacer lo correcto. Piensa en ti, piensa en tu familia, piensa en los demás, porque a algunos no les alcanzará la vida para hacerlo. Que Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones.